darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el especial placer de recibir a la portavoz y presidenta del Grupo Socialista en el Senado, doña Carmela Silva, a la que va a presentar el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, don José Blanco, al que le agradecemos muy especialmente que tenga la deferencia de estar una vez más con nosotros, y quiero disculparle porque no podrá estar en el acto hasta su final porque tiene compromisos parlamentarios. La tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente no puedo estar porque los compromisos son que tengo una sesión de control con varias preguntas y varias interpelaciones. Presidente del Senado, ministros de Justicia y Medio Ambiente, delegada del Gobierno, embajadores, secretario de Estado, alcaldes varios de A Coruña y Vigo, senadores, secretaria de Organización del Partido Socialista, Leire Pajín, secretarios generales, subsecretarios, presidente de la Autoridad Portuaria y expresidente de la Xunta, autoridades, amigos y amigas. Nos encontramos otra vez en esta tribuna, una tribuna muy relevante, donde yo tengo la oportunidad de estar en numerosas ocasiones por la amabilidad de José Luis, que está haciendo un gran servicio al servicio de la pluralidad y del debate de ideas libres en nuestro país. Y hoy tengo la ocasión de presentar a una persona muy especial para mí, no solo por el hecho de que sea gallega, no solo por el hecho de que sea compañera del partido. Carmela es ante todo una buena amiga desde hace muchos años. Si me piden que defina a Carmela Silva en pocas palabras, diría que es una mujer luchadora y una política de vocación. Es una política de vocación que comienza su actividad siendo apenas una adolescente en plena transición a la democracia. Es cuando Carmela desarrolla un afán por querer cambiar las cosas y un ideal de justicia durante una época convulsa, una época nada fácil para hacer política. Algo que, por cierto, compartimos algunos jóvenes que ya no somos tanto, que empezábamos en política por aquel entonces y que nos ha servido para aprender que en los momentos difíciles, en los momentos de cambio, la sociedad es capaz de aunar esfuerzos y poner lo mejor de sí misma para salir adelante. Y probablemente que Carmela haya tenido esas vivencias en un barrio trabajador, como es el de Balaídos en su Vigo natal, también ha hecho de ella una política progresista, tenaz y llena de convicciones. Una personalidad que ha configurado a la par que otro hábito por el que se caracteriza, el de no parar de trabajar. Desde que fue secretaria de la agrupación de Vigo, pasando por el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Agricultura y Pesca o por el propio Ayuntamiento de Vigo, Carmela siempre se ha caracterizado por sus ganas, su fuerza y su capacidad para asumir nuevos retos. En Vigo conocen bien su capacidad para desbloquear proyectos que llevaban mucho tiempo atascados. Carmela es una referencia política en Vigo y Vigo es su ciudad de referencia, su ciudad natal. Hoy nos acompaña, por cierto, aquí su alcalde. Pero también es cierto, y esto tengo que mencionarlo, que su familia es oriunda de Afonsagrada, en la provincia de Lugo. Así que por Carmela también corre sangre lucense y eso es algo que, como sabéis, en política ayuda a ser hiperactivo. Esta hiperactividad ha hecho que Carmela haya desarrollado otras vocaciones en muchos más ámbitos que en el de la política, porque Carmela Silva, política, siempre le ha acompañado la Carmela Silva maestra, la Carmela Silva abogada y la Carmela Silva madre. Su vocación por la educación la desarrolló ejerciendo como maestra en las escuelas Nieto de Vigo, al mismo tiempo que estudiaba Derecho y criaba a su hijo Iago, que, como muchos conocéis, es una
de las nuevas perlas del fútbol europeo. Por cierto, con una estupenda zurda, algo que, si no me equivoco, ha heredado de su madre. En definitiva, Carmela es conocedora del esfuerzo que supone conciliar la vida política, profesional y familiar. Y esto la ha convertido en una mujer con una capacidad para abrir puertas no solo para ella, sino para tantas mujeres que saben lo que es luchar por la igualdad en desigualdad de condiciones. Trayectorias como la de Carmela deberían recordarnos que la igualdad no es un lujo prescindible, sino todo lo contrario. Que la igualdad no es cumplir un cupo o un formalismo político, sino que la igualdad es una de las bases sobre las que se sostienen las sociedades más avanzadas. Así que Carmela ha llegado a ser pionera en su puesto, la primera portavoz socialista en el Senado, que no es algo, por cierto, que haya ocurrido por casualidad, sino por su enorme capacidad para la negociación y la búsqueda de espacios comunes entre las posiciones más distantes. Agradezco que varios miembros de otras formaciones políticas en el Senado hoy nos acompañen aquí, porque es muestra de lo que acabo de decir. Por cierto, capacidad de negociación y búsqueda de espacios comunes, algo tan necesario en este tiempo en donde estamos planteando reformas estructurales como la laboral que hoy aprobamos, que sentarán las bases de nuestro mercado de trabajo para los próximos 20 años. Y Carmela es una voz clara en estos tiempos de cambio, de esa clase de personas con las que te gusta compartir los buenos momentos, pero que también te gustaría tenerla al lado cuando las cosas no vienen dadas. En definitiva, una persona con la que sabes que se puede contar. Muchas gracias, Carmela. Bien, después de estas palabras del ministro, pues todavía cuesta más subirse aquí arriba. Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la organización de Nueva Economía Forum por permitirme el uso de la palabra ante todos ustedes en un momento de especial intensidad política y con una situación general que anima abiertamente a la reflexión y al debate de las ideas. Veo aquí a muchos amigos y conocidos. A todos y a todas, muchas gracias. Y, por supuesto, quiero agradecer, emocionada, las amables palabras del ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, a quien me unen tres cosas muy importantes: la amistad, el compañerismo y el paisanaje. Los tres elementos configuran una relación personal de mutua confianza y de respeto, fraguada en la difícil y apasionante tarea de la acción política en Galicia y en el resto del Estado. Permítanme también un pequeño guiño a un modo inteligente y prudente de hacer política, ese que se trasluce en una forma de ser de los gallegos: abierta, sensata, prudente, rigurosa y audaz, para defender con pasión y rigor las ideas que se profesan. Pienso ahora en el ferrolano Pablo Iglesias, porque en estos días los socialistas conmemoramos el centenario de su elección como diputado en las Cortes. La dimensión histórica de la figura de Pablo Iglesias, dando voz parlamentaria a los trabajadores por primera vez, es un símbolo que cobra actualidad permanentemente, no solo como una parte de nuestra memoria histórica, sino también como una referencia en el presente para entender las razones y los motivos que impulsan al Partido Socialista y a sus dirigentes a defender las políticas que ponen su acento en los sectores que más necesitan de la acción política para defender sus intereses. José Blanco es un buen heredero de esa forma de entender la política y junto a él
mi queridísima ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, y mi apreciado ministro de Justicia. Me dirijo a ustedes en mi condición de portavoz del Grupo Socialista en el Senado, y lo hago con la intención de manifestarles nuestra visión del ciclo político y nuestra apreciación del papel institucional que la Cámara Alta tiene en esta situación. Veo aquí a mis compañeros de dirección, a Ruth Porta y a José Miguel Camacho, a quienes respeto, pero sobre todo quiero. Veo al señor Zubía, portavoz del PNV, al señor Pérez Bouza, portavoz del BNG, al señor Bonet, portavoz de RC, y al portavoz de Convergencia y Unión, el señor Vilajoana. Veo también a la secretaria de Organización del PSOE, la señora Pajín, que además es senadora. Lo digo con orgullo. No querían, ¿verdad, Leire? Pero la fuerza de la razón siempre acaba imponiéndose a la sinrazón. Y ahora la Cámara Alta tiene la suerte de contar contigo. Veo también al presidente del Senado, Javier Rojo, amigo y compañero. Con todos ellos comparto muchas horas de trabajo, de fructíferas negociaciones que tienen como finalidad dar respuesta a las demandas de los ciudadanos del conjunto de los territorios de nuestro país. Para mí es un orgullo poder decir muy alto y muy claro que somos una Cámara útil en la defensa de los intereses de las ciudadanas y ciudadanos a quienes representamos. Me dirijo a ustedes, pues, como socialista y como senadora. Desde el inicio de la actual legislatura, el mundo atraviesa un proceso enormemente complejo de crisis económica. Lo que en sus inicios se vislumbró por todos, y repito, por todos, como una desaceleración en el crecimiento, ha terminado por convertirse en una fuerte crisis financiera internacional que, unida, en el caso de España, a la caída de sectores como el inmobiliario, ha supuesto un escenario inusitadamente difícil en el que el empleo se ha resentido de una forma dramática. La pérdida de empleo durante este tiempo de miles de personas ha supuesto para los socialistas una prioridad en la definición de la estrategia en política económica y ha sido el centro de las decisiones de nuestro Gobierno. Las cifras del mes de mayo, que muestran la disminución del desempleo registrado en más de 76.000 personas y un aumento en más de 113.000 las afiliaciones a la Seguridad Social, nos indica una tendencia positiva que deseamos que se vaya consolidando. Aún así, es evidente que España se enfrenta a una situación comprometida. El Gobierno ha presentado en las últimas semanas un plan de medidas para contener el déficit público, respondiendo así a una estrategia común europea e intentando impedir que los ataques de los especuladores suponga un riesgo para el país y para el euro. Ese es el objetivo y ese es el camino que han adoptado también nuestros socios europeos. Ahí están los planes de ajuste de Alemania, Italia, Francia o Reino Unido. Todos, al igual que el plan de gobierno español, apuntan a un objetivo común: la reducción del gasto público para contener el déficit y fortalecer así al euro y a las economías europeas. Al Gobierno de España le ha tocado lidiar prácticamente en solitario esta crisis, por las ansias de algunos de sacar réditos electorales de este complicado panorama al que nos enfrentamos. Esta visión de los que no nos han acompañado para intentar salir de la crisis es una visión política irresponsable, cortoplacista, sesgada y, sobre todo, desleal con los españoles, que serán quienes finalmente juzgarán lo que han hecho unos y lo que hemos hecho otros. El enfoque de estas medidas no se basa en una consideración estrictamente economicista, sino que está marcado por un fuerte compromiso social. Desde el primer momento, la tarea fundamental ha sido la de evitar que los efectos de la crisis se volcasen exclusivamente sobre los sectores sociales con menor capacidad.
se trató de proveer los recursos suficientes para garantizar la protección social, ampliando el seguro de desempleo y reforzando con medidas adicionales la garantía de ingresos en las familias, de tal forma que éstas no cayeran en la exclusión. El incremento del déficit ha sido, en gran medida, consecuencia de la respuesta con políticas sociales y económicas a la crisis. Y debo decirles con total convicción que la respuesta que hemos dado ha sido la correcta y que ello se materializa en el hecho de que hemos resistido a los envites más dramáticos de la crisis sin abandonar a nadie a su suerte, que hemos abordado nuestra responsabilidad sin traicionar ni el espíritu de nuestras ideas ni la responsabilidad de nuestra obligación como Gobierno. En eso consiste la diferencia esencial a la hora de tratar las respuestas a la crisis, en saber que los números, estadísticas, dígitos, cuadros y gráficas representan personas, familias, jóvenes y mujeres, con nombres y apellidos y situaciones personales concretas. En eso consisten, además, y por supuesto, las motivaciones que nos han hecho actuar, poniendo el acento de nuestras políticas en buscar reformas que, con ocasión de la crisis, supusieran una transformación del mercado laboral, esforzándonos por promover el acuerdo de los agentes sociales, que lamentablemente no se ha logrado. Esta, la reforma que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros, es una reforma estructural necesaria, pero debemos evitar que se fije la idea errónea de que en ella se encierra en exclusiva la solución al grave problema de la falta de contratación. Es una reforma sustancial que tendrá en cuenta el diálogo, la reflexión profunda y rigurosa y que recoge las necesidades del país. Para crear empleo es precisa la reforma laboral, pero también lo es, y mucho, la reactivación de la actividad económica. Necesitamos generar riqueza y aumentar nuestra productividad y nuestra competitividad. Necesitamos profundizar en la innovación y desarrollar nuevos sectores económicos que redimensionen el papel que hasta ahora ha tenido el sector inmobiliario. Para crear empleo estable, este debe ser de calidad, adecuado a las nuevas necesidades de un mercado que se transforma continuamente, pero respetando los derechos de los trabajadores. Junto a ello, la formación, la apuesta por la innovación y el conocimiento se convierten en piezas claves. Tenemos, pues, un reto que supone salir de la crisis, pero salir sin abandonar a nadie, sin que nadie quede atrás, y salir con las reformas estructurales que nuestra economía necesita, generando estabilidad y garantizando un desarrollo acorde con las nuevas realidades del siglo que hemos comenzado. Ese es el camino a seguir. Mientras vamos caminando, hay una prioridad que, repito, no podemos olvidar: la situación que padecen los que han perdido su empleo. Cada desempleado vive un drama personal que ninguno de los que trabajamos somos capaces de comprender en toda su dimensión. Es imposible ponerse en lugar de quien sufre esa situación, pero sí es posible intentarlo. Y eso creo, sinceramente, que es lo que viene haciendo este Gobierno desde que los efectos de la crisis se hicieron notar sobre el mercado laboral. Lo ha expresado el presidente del Gobierno en más de una ocasión, y yo quiero corroborarlo en este acto. La prioridad de nuestra acción política y de Gobierno es una prioridad social ahora que la situación es difícil, de igual modo que lo fue antes, cuando en una situación de bonanza y de crecimiento extendimos políticas sociales que ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de vida de los sectores y colectivos con mayores dificultades. He querido que la primera parte de mi intervención abordara el problema más grave que afecta a nuestro país, porque no quiero ni eludirlo ni dejarlo perdido entre otros elementos del discurso. Creo que es una verdad objetiva decir que la creación de empleo estable
y con futuro y en las mejores condiciones es una seña de identidad de los fines que se ha marcado este Gobierno. Y por mucho que las intervenciones repetitivas y los titulares intencionados pretendan ocultarlo, la realidad es la que es, y es la que se irá constatando en el futuro inmediato. Salir de la crisis, salir todos y aportando todos, pero de forma más clara los que más tienen. En segundo lugar, no puedo dejar de referirme a dos temas que han llenado páginas y páginas. Me refiero a las medidas de ajuste relacionadas con los funcionarios públicos y con los pensionistas. En primer término, quiero señalar mi más absoluto respeto por el trabajo que realizan los empleados públicos. Durante estas semanas y como consecuencia del recorte en los salarios, se ha producido un debate desenfocado. Bajo ningún concepto, el Partido Socialista ha barajado la idea de que actuar sobre el empleo público sea la consecuencia de una falta de calidad en la prestación del servicio que realizan los trabajadores del sector. Los adjetivos que algunos han profesado sobre los funcionarios han sido tan inadmisibles como equivocados. La inmensa mayoría realiza trabajos para la comunidad que, además de esenciales, sirven para garantizar el equilibrio y la cohesión social. Empleos que otros quisieran en manos del sector privado cumplen sus funciones desde el ámbito público con un alto nivel de eficacia y eficiencia. Los socialistas tenemos muy claro que frente al modelo de privatización sin sentido, que pretende desmontar lo que con tanto esfuerzo se ha construido como parte sustancial de los pilares básicos del estado de bienestar, se constituye como un elemento fundamental en la vertebración de nuestro país. Y no hablo de hipótesis imaginarias. Muchos llevan tiempo intentándolo. No hace falta ir muy lejos. ¿Verdad, Ruth? ¿Verdad, Maru? Aquí mismo, en Madrid, se cuestiona desde la comunidad y de forma reiterada el papel del sector público, acompañándolo de medidas de privatización de la sanidad o la educación que reflejan abiertamente la voluntad del Partido Popular por convertir en un negocio rentable lo que debe ser un servicio básico. Profesiones como las de enfermería, la docencia, la atención primaria, la medicina, la seguridad ciudadana y tantas otras dan al Estado y a las administraciones públicas que prestan la actividad un prestigio en los servicios públicos y en la atención ciudadana que son uno de los rasgos que más definen la calidad de nuestro modelo de sociedad. Por cierto, comparativamente con otros modelos, el mejor. Así que las medidas de recorte salarial impulsadas por el Gobierno tienen que ver con el compromiso global del sector público para aportar reducciones sustanciales al déficit y son el fruto de un esfuerzo que es necesario pedir, que sabemos que es duro, pero que sabemos que la sociedad entenderá. Hoy les pedimos sacrificios. Mañana la sociedad sabrá devolverles lo que aportan. En segundo término, quería referirme al asunto de la congelación de algunas pensiones y la polémica que ha avivado, tan sorprendente como injustamente, el Partido Popular, en lo que se conocerá en el futuro como la madre de todas las demagogias. Hace años fue la Alianza Atlántica, hoy son los ajustes. La derecha europea mira con asombro la falta de responsabilidad del Partido Popular hoy ante la crisis, como la que tuvo ayer ante el referéndum de la OTAN. En el debate político de cualquier otro país de nuestro entorno sería inadmisible que un dirigente político cuestionase lo que la estadística constata con insistencia. Desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a la Moncloa, el gasto en pensiones se ha incrementado un 51,2%. Las pensiones mínimas, aquellas destinadas a paliar situaciones de injusticia histórica y que en buena medida benefician a las mujeres, subieron un 49% con el Gobierno socialista. Una pensión de jubilación que en 2004
era de 6.788 euros, hoy es de 10.152. Son 24 puntos de poder adquisitivo. Déjeme también que le recuerde que durante los 8 años de gobierno del Partido Popular ganaron 4 puntos, y eso, que era la época del denominado por los populares milagro económico en España. Pocos pueden dar lecciones al Partido Socialista Obrero Español en este ámbito. No pueden hacerlo, sobre todo, aquellos que olvidaron a los jubilados durante los años de bonanza en que gobernaron España. Hoy hacen demagogia para intranquilizar a un colectivo que tiene sus derechos garantizados mientras los socialistas estemos en el gobierno. También, remitiéndome a los datos objetivos, quiero asegurar que no se podría decir lo mismo si la derecha estuviese gobernando o volviese al gobierno. Muchas veces, en el calor del debate político, quedan expresiones que se repiten con insistencia interesada y que, por la especial preocupación que generan, son asumidas como verdades. Se ha dicho que los socialistas bajan las pensiones. Es falso. Ninguna pensión bajará el próximo año. Más o menos la mitad de las pensiones cobrarán más que este año, aquellos que tienen las pensiones más bajas, y el resto se quedará en la misma cifra. La política social del gobierno socialista es la fórmula para la tranquilidad de aquellos que trabajan toda su vida y que cobrarán su pensión puntualmente, con más protección para los que por diferentes circunstancias de la vida no pudieron cotizar a pesar de su condición de trabajadores. Estos compromisos, estos valores, estas políticas son las que llevaron a José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista al gobierno de España, y son mucho más que un discurso construido sobre una serie imprecisa de promesas electorales. Esta es la verdad sobre las pensiones. El mensaje para los que se empeñan en seguir sembrando dudas sobre este asunto, tanto como lo hacen sobre la solvencia de nuestro país en general, es claro. Les será imposible engañar a la mayoría hasta que lleguen las próximas elecciones, que parece ser que es su único interés. Y será la segunda vez en 6 años que le suceda al señor Rajoy. La oposición conservadora ha decidido que su proyecto para este país solo llega hasta la próxima convocatoria electoral. Llegar como sea en la mentira. Por eso reclaman elecciones anticipadas, porque 2 años de engaño es demasiado tiempo. El Gobierno ha tomado medidas urgentes y extraordinarias, conjuntamente con otros países de la Unión, con el fin de proteger nuestra moneda única y asegurar que no seamos víctimas de ataques especulativos que afecten a la estabilidad económica de nuestros países. Son medidas imprescindibles que pretenden lograr el objetivo de afrontar la crisis de forma coordinada y mostrar la solvencia de los Estados, de todos los Estados europeos. Hasta aquí he querido abordar con claridad y con la perspectiva de mi responsabilidad al frente del Grupo Socialista en el Senado los elementos que marcan la agenda política inmediata y las preocupaciones más urgentes de los ciudadanos. Permítanme fijar ahora los elementos que distinguen la naturaleza de nuestro proyecto, porque lo inmediato no debe impedir ver con claridad la razón última de nuestras actuaciones. Durante los últimos 6 años, el Partido Socialista ha llevado a las Cortes Generales una serie de proyectos que ponen de manifiesto no solo la capacidad de trabajo, que ha sido de una gran intensidad legislativa, sino también la orientación ideológica, política, económica y estratégica de nuestro proyecto, que, abierto al diálogo constructivo, ha buscado mantener vivas unas políticas de derechos y de igualdad que son fundamentales en nuestra concepción de la sociedad. Nuestro proyecto se define por una amplia y decidida ampliación de los derechos civiles individuales de las personas, facilitando así un modelo de igualdad cívica y jurídica, sin abandonar las necesarias medidas
encaminadas a construir una sociedad y una economía que puedan responder a los nuevos retos. Hemos dado un fuerte impulso a la modernización de la administración del Estado. Hemos aprobado leyes que darán un fuerte impulso a todos los sectores económicos, especialmente al sector servicios. Hemos aprobado leyes que facilitan e impulsan la actividad. Hemos apostado por la construcción de infraestructuras que nos permitan competir bajo los parámetros de una sociedad donde el tiempo y la seguridad son riqueza y productividad. Hemos apostado por nuevos sectores económicos. Junto a todo ello, hemos tenido muy claro que al lado del crecimiento hay que promover el avance social, la democracia, los derechos y las libertades, que permiten sociedades avanzadas donde la cohesión territorial y del conjunto de ciudadanos son una garantía de futuro. Modernidad, sí. Crecimiento económico, sí. Avance social, más. Las leyes de igualdad, dependencia, interrupción voluntaria del embarazo, la asignatura de educación para la ciudadanía, la ley de memoria histórica, serán hitos en el avance de las libertades y los derechos en España, una vez más, con impronta socialista. Los importantes incrementos de recursos en educación, estrategia 2.0, las inversiones en I+D+I, marcan una clara línea de actuación dirigida a la modernización de nuestro modelo económico y social. Ahora, cuando se aprecia el agotamiento del modelo de crecimiento de finales de los 90, basado en la especulación y que puso en marcha el Partido Popular, hay que replantearnos hacia dónde vamos. Hay que potenciar el papel que las nuevas energías renovables, las nuevas estrategias de desarrollo sostenible pueden tener en el alumbramiento del nuevo tiempo que se abrirá en el futuro, con una economía más moderna, menos dependiente y más competitiva. Estos son algunos rasgos de nuestro proyecto. Se fundamenta, como les decía, en la política social y en los derechos civiles de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es modernizador en lo económico e innovador en lo medioambiental y solidario. Sobre todo, es un proyecto solidario. En estos momentos, y no saben cuánto lamento tener que decirlo, el Partido Popular es un gran impedimento para el retorno de la confianza en nuestra economía. El expresidente de España y presidente de honor del Partido Popular recorre el mundo pregonando sobre nuestro país, nuestra economía y nuestra capacidad para afrontar los compromisos económicos adquiridos. El líder del Partido Popular, a su vez, lo imita siguiendo la estrategia de la destrucción total. La Moncloa bien vale arrasar la economía y, por supuesto, después una mesa. Por el contrario, la voluntad de los socialistas es contar con la confianza de la mayoría, porque trabajamos para quien necesita del Estado, como garantía de seguridad de las políticas y servicios públicos que igualan en derechos y en oportunidades. La mayoría social española cree en el progreso y en la modernización que anima el futuro, cree en las transformaciones que son necesarias y cree en el diálogo abierto. Cree que frente a la crisis no hay que reducir ni el papel de los sindicatos ni el papel de los partidos políticos, como apunta el Partido Popular, embargado por un nuevo efluvio autoritario. Saben que hay muchos empresarios y autónomos que entienden y viven las dificultades y están dispuestos a comprender y a colaborar. Por ello, frente a la crisis, todos debemos reclamar más voluntad conjunta entre empresarios, políticos, Estado y trabajadores. Y en ese propósito nos planteamos el acuerdo como herramienta. Si todos tenemos la voluntad de resolver los graves problemas económicos que tenemos, debemos actuar con decisión y con eficacia, dando espacio político a la búsqueda de encuentros y no a manifestar torpes desencuentros. Durante los 2 últimos años, el Gobierno ha impulsado medidas que tenían como fin reactivar nuestra economía y proteger a los que en la posición más débil
pagaban los efectos inmediatos y más dramáticos de la crisis, los hombres y mujeres que perdían el empleo. No hemos estado quietos. Hemos actuado coordinadamente con el resto de los países europeos, que a día de hoy adoptan medidas de respuesta para frenar el déficit, recortar los gastos del Estado, que por cierto fueron los que salvaron la economía, o modular una política fiscal más firme. En el futuro inmediato debemos mantener la coordinación con el resto de países de la Unión, con quien compartimos una moneda común y con quien trazaremos estrategias comunes y complementarias para el desarrollo económico y social de Europa. Debemos tomar decisiones y hacerlo cooperativamente. Y debemos tomar decisiones también en España, entre las administraciones, los partidos, con los sindicatos y con los empresarios. Es hora del diálogo para ayudar a decidir el futuro y no solo para resolver una situación coyuntural, garantizar la eficacia social del Estado, diseñar un nuevo modelo económico, exige nuevas fórmulas y nuevos compromisos. Y ahí, si me permiten, también debe estar el Senado, la Cámara que la Constitución ha definido como Cámara territorial. Durante la legislatura anterior y en lo que llevamos de esta, el Senado ha acogido la Conferencia de Presidentes y ha celebrado sesiones de la Comisión de las Comunidades Autónomas que han ayudado a definir con claridad su validez institucional. Pero eso no obsta a que siga siendo vigente una demanda política que siempre hemos defendido, la reforma. Ahora se dan circunstancias que, si bien tienen apariencia coyuntural, pueden tener una eficacia estructural. La reorganización de la Administración General del Estado, que ha planteado en más de una ocasión el presidente del Gobierno, abre un debate sobre la eficacia y la eficiencia, no solo de los servicios que se prestan, sino también de la propia dinámica de la organización del Estado en todos los niveles, comunidades y ayuntamientos. Veo aquí también a mi querido alcalde de Coruña, a mi querido Abel Caballero, alcalde de mi ciudad, y al presidente de la FEM, presidente de todos los alcaldes de España. Les decía que la propia dinámica de la organización del Estado en todos sus niveles debe ser repensada para cumplir con las condiciones de rigor que el nuevo ciclo económico demanda. Necesitamos administraciones más ágiles y adaptadas a los nuevos tiempos que se avecinan. Necesitamos una amplia reflexión sobre algunas instituciones que aún conviven en nuestro Estado y que ya no responden a las nuevas necesidades. Desde el debate constitucional hemos apoyado y ratificado los grandes procesos políticos de reforma del Estado, con una actitud dialogante, promoviendo pactos, votando favorablemente a los estatutos y sus procesos de reforma. Hemos apoyado los grandes pactos de transferencias. Estamos orgullosos de nuestra trayectoria, que no se ha modificado por electoralismo, coyunturas o intereses espurios. Por eso ahora debemos abordar un diálogo riguroso, solvente y que tenga como fin el acuerdo y la cooperación. Y es en este ámbito donde la Cámara Alta puede y debe jugar un papel importante. Trabajaremos para que así sea. En el Senado se acrisolan las instituciones de las tierras y de los países de España. Y somos un país diverso y semejante, con culturas diversas, que llenan de riqueza nuestro acervo común. Y las lenguas son un factor de identidad y riqueza colectiva que hay que entender y conjuntar en la normalidad. Yo vengo de una comunidad y una ciudad en la que la tercera parte de sus ciudadanos son gallego hablantes y 2/3 partes castellano hablantes. Yo soy castellano hablante y mi madre gallego hablante. Y todos los días ella me habla en gallego y yo en castellano, mi madre y yo. Y así son las lenguas, son y se hablan. Y en el Senado nos sentamos senadores de elección directa, senadores de designación autonómica, consejeros y presidentes autonómicos. Quieren y deben hablar cada uno en su lengua, en la que elijan, castellano, gallego, euskera o catalán. Y quieren ser escuchadas en ella, porque el Senado es la Cámara en la que esto puede suceder.
Los argumentos en contra de su utilización son tan incomprensibles como falaces, son falsos y defendidos por los que nunca han querido entender a España. Finalizo. Estamos a tiempo, España está a tiempo. Podemos salir de la crisis y podemos salir con una economía y una sociedad más fuerte y con unas administraciones que faciliten la vida de los trabajadores, empresarios y ciudadanos. Para eso hace falta madurez intelectual, rigor político y compromiso social. Los socialistas tenemos un hilo conductor en la historia, que comienza con la entrada de Pablo Iglesias en la carrera de San Jerónimo, para dar voz a los que hasta entonces no la tenían, tal y como les decía al comienzo de mi intervención. Hoy seguimos con orgullo pidiendo la palabra para defender los intereses de España, para promover todos los cambios que sean necesarios, no olvidando nunca la acción de la política para apoyar a los más débiles. Lo hacemos con satisfacción porque nuestros valores nos lo exigen y porque nuestras políticas no son en modo alguno intercambiables por otras. Con ese espíritu hemos afrontado una crisis que de ninguna forma permitiremos que termine con los pilares del estado de bienestar que tanto esfuerzo costó construir. Detrás de nuestras propuestas se trata de regularizar el mercado laboral, asegurar las pensiones para el futuro, no dejar desprotegidos a quienes ya padecen el dolor del desempleo y crear las bases que permitan la modernización, el crecimiento económico y la creación de empleo. Quiero finalizar transmitiendo un mensaje de confianza, una mirada positiva sobre nuestro futuro como país y como sociedad. Tenemos a nuestro alcance un desafío, al menos tan trascendental como otros muchos que hemos superado con éxito. Nos enfrentamos a un mundo nuevo que necesita nuevas soluciones. Tenemos por delante un reto complejo, pero apasionante. Se trata de encontrar las respuestas adecuadas y eso solo se logra con el compromiso de todos. Es la hora de la innovación, de más y mejor formación. Es la hora del conocimiento, del impulso creador, de apostar por una sociedad de emprendedores, porque lo que nos estamos jugando es el futuro de todos. Ya no valen viejas recetas, pero debemos saber, así lo demuestra la historia objetiva, que solo los pueblos y países que avanzan juntos y cohesionados logran una economía y una sociedad de la excelencia. Esa es la que juntos debemos buscar. Muchas gracias. Muchas gracias. El coloquio lo moderará hoy, una vez más, don Antonio San José, director de Cara a Cara en CNN Plus. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días. Buenos días, señora Silva. Hay bastantes preguntas que llegan hasta nuestra mesa. Quería comenzar esta tanda de cuestiones planteándole su opinión sobre la reforma laboral que va a aprobar hoy en un Consejo de Ministros extraordinario del Gobierno. Yo creo que es una reforma necesaria. Nuestro país necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Nuestro país necesita pensar en los trabajadores que tienen un contrato indefinido, pero nuestro país también necesita pensar en aquellos que no tienen empleo o tienen un contrato en precario. Y por lo tanto, pensando en el conjunto de los trabajadores, también pensando en las nuevas necesidades a las que se enfrentan las empresas con nuevas circunstancias, con nuevas necesidades, hace obligado que hagamos frente a esta reforma laboral, que será una reforma laboral equilibrada y pensada para favorecer la modernización de nuestro país y, sobre todo, y por supuesto, la creación de empleo. ¿Es la reforma que quiere hacer el Partido Socialista o la reforma que se le impone al Gobierno de España? Mire, el Gobierno del Partido Socialista, lo decía en mi discurso, tiene clarísimo cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es la España en la que cree, cuáles son los ciudadanos
en los que pone más fijamente su mirada, y son en los trabajadores. Y por lo tanto, por supuesto que es la reforma que quiere el Partido Socialista, pero es una reforma que mira no solo para el Partido Socialista, mira para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, mira para los trabajadores y mira para los empresarios. Y de hecho, muchas de las medidas que hoy a las 11:30 se aprobarán en el Consejo de Ministros tienen en cuenta los planteamientos que han hecho empresarios y trabajadores, porque también lo decía yo en mi discurso, hoy es un momento de escuchar, de caminar juntos, de tener en cuenta las distintas voces y necesidades, pero sin abandonar nunca lo que el Partido Socialista es. Y por lo tanto es la reforma laboral que el Partido Socialista apoya con total claridad. Y como socialista y como responsable política, ¿qué le parece la convocatoria de huelga general? Será la primera contra el gobierno de Rodríguez Zapatero, que ayer manifestaron los sindicatos a 100 días vista, con la fecha del 29 de septiembre. Miren, yo soy militante de Comisiones Obreras. Tengo una relación extraordinaria con UGT. Creo profundamente en el papel de los sindicatos. Durante estos 32 años de democracia han sido fundamentales. Los sindicatos durante estos más de 2 años de crisis han mostrado una actitud de responsabilidad que algún día la historia le valorará, por más que muchos los cuestionen. Por cierto, ¿por qué los cuestionan tantos algunos? ¿Por qué a algunos le molestan tanto los sindicatos y aprovechan cualquier ocasión para atacarles de forma tan furibunda? No he oído ataques del mismo nivel a otros colectivos sociales. Dicho esto, creo que la huelga general en un momento de crisis como la que vivimos, en que hay que tomar decisiones difíciles, pero hay que tomarlas, no es la mejor decisión. En todo caso, los sindicatos tienen derecho a la huelga, porque así lo establece la norma magna de nuestro país, la Constitución española. Mi máximo respeto a los sindicatos, pero también, por mi cercanía y por mi respeto, un llamamiento a la reflexión de Comisiones Obreras y UGT para que podamos seguir hablando, podamos seguir avanzando y no se dé esa huelga general. Por tanto, entendemos, señora Silva, que no va a hacer usted caso a su secretario general de Comisiones Obreras, me refiero, Ignacio Fernández Toso, el 29 de septiembre. Pues, como usted sabe, los hombres y mujeres de este país somos hombres y mujeres libres y, por lo tanto, aunque militemos en partidos políticos o en sindicatos, tenemos la capacidad de tomar decisiones individuales y yo es que apoyo esta reforma laboral porque España la necesita. Y no siempre estoy de acuerdo con mi secretario general, aunque lo respeto mucho. Secretario general de Comisiones, entiende. Con mi secretario general del Partido Socialista no solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que sabe que tiene mi apoyo más profundo y contundente. Yo respeto muchísimo lo que ha hecho mi secretario general y presidente del Gobierno durante estos 6 años, porque a mí me han hecho más libre, con más capacidad de participar, y a todo lo que es mi entorno, que es el entorno de la gran mayoría, ha permitido que tenga más derechos y libertades. Y también ha permitido que este país tenga una mayor inversión en innovación, en desarrollo, que las infraestructuras de nuestro país estén permitiendo que seamos un modelo para el resto, no solo de Europa, sino del mundo. Por lo tanto, mi secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, es un modelo en el que yo me miro para hacer política. ¿Y no cree que al Gobierno, en su conjunto, y al presidente singularmente, le faltan dosis de explicación de esta reforma y de las medidas adoptadas en estos tiempos? Mire, llevamos 2 años hablando de esta reforma laboral y llevamos hablando de cuáles son los grandes objetivos de esta reforma laboral. Lograr un mayor equilibrio, lograr unos mayores índices de contratación indefinida, permitir la flexibilidad que permita, valga la redundancia, generar más empleo, más estable, de más calidad y adaptado también a las necesidades de las empresas.
creo que después de 2 años hablando de esta reforma que ha llenado páginas y páginas y páginas de periódicos, plantearse que falta explicación me parece que no es excesivamente riguroso. ¿Cómo enjuicia cada lunes las encuestas que publican los medios de comunicación, digamos de todo el espectro ideológico, que señalan una diferencia muy notable, cada vez mayor, por cierto, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el caso de que hubiera unas elecciones generales? Mire, yo creo que las estadísticas son un instrumento que nos permite analizar cómo van avanzando las posiciones de los ciudadanos, no solamente sobre el apoyo a los partidos políticos, sino sobre otras muchas cuestiones. Pero permítame también que le diga que yo cada lunes no me preocupo para nada de las encuestas. Es más, me parece inmoral en un momento como este, en el que hay 4 millones de parados, estar preocupados de las encuestas y de cuál va a ser nuestra posición electoral dentro de 2 años. Eso se lo dejo para otros, que no solamente el lunes, sino también el martes y el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, están exclusivamente contando votos, no preocupándose de la situación de este país, de la situación del conjunto de la Unión Europea. Y por lo tanto, de verdad, en otro momento, pues probablemente tuviese una mayor preocupación por las encuestas. Hoy no, hoy tengo preocupación por sacar adelante los proyectos políticos y económicos que necesita España. Y eso es lo que pone a unos en un lugar y a otros en el otro. Yo estoy en este lado, en el de la izquierda, en el que se piensa en los españoles y en las españolas. Parece claro, señora Silva, que las medidas de ajuste no pueden tomarse solo desde la Administración central, que tienen que contar con la colaboración imprescindible de las comunidades autónomas. Siendo el Senado la Cámara de las Autonomías, ¿no sería un buen marco para debatir los ajustes económicos en este ámbito autonómico, la Cámara Alta? Pues sí, a mí me parece que es un espacio extraordinario y este país, más pronto que tarde, dará pasos para que esa sea la Cámara donde todo lo que tiene que ver con contenidos claramente autonómicos o municipales tengan en ese espacio el marco para el debate, para el diálogo y para el acuerdo. La Constitución española marca con total claridad cuáles son los espacios, las instituciones donde se producen los debates y, por lo tanto, pues es más complicado que sea en el Senado, pero yo estoy segura que será. En todo caso, yo recuerdo que en diciembre, hace muy pocos meses, 6, hubo una conferencia de presidentes en esa Cámara, convocada por el presidente del Gobierno, que en esa conferencia de presidentes no fue posible llegar a acuerdos, por más que el Gobierno de España aceptaba más del 80% de las propuestas que se hacían en las comunidades autónomas. Yo creo que aquello fue un grave error. Fue un grave error porque se hubiese podido avanzar mucho antes, 6 meses antes, en la consecución de acuerdos, pero también y sobre todo porque a mí me gustaría que el Senado hubiese sido en aquel diciembre el centro de decisiones tan importantes para España. Ha mencionado en su intervención la presencia en este acto de diferentes representantes de grupos políticos en el Senado, todos menos el Partido Popular, al que usted ha calificado desleal por su actitud ante la crisis. ¿No cabe alguna autocrítica por parte del PSOE en la falta de colaboración del Partido Popular? ¿Por qué dicen que ni el Gobierno ni el PSOE les han dejado meter baza, que no se les ha escuchado, que se les ha excluido sistemáticamente? Mire, yo soy la portavoz del Grupo Socialista del Senado. En esa Cámara debatimos multitud de iniciativas, legislativas y no legislativas. Siempre intentamos llegar a acuerdos con el Partido Popular. Y ciertamente es complicadísimo llegar a acuerdos. Siempre tienen una mirada negativa hacia todo lo que se plantea. Pero no solamente tienen una mirada negativa, sino que ni siquiera en muchas ocasiones permiten que se inicie el diálogo. Esta es la verdad que se puede constatar. Es más, está publicado en el Boletín Oficial del Senado. Las intervenciones que hacen el Partido Socialista y el resto de los grupos políticos y las intervenciones del Partido Popular, que son siempre de confrontación, de enorme confrontación. El Gobierno
Y el Partido Socialista ha intentado en multitud de ocasiones llegar a acuerdos con el Partido Popular. Prueba de ello es esta conferencia de presidentes de la que hablaba hace un rato. Sin embargo, en el Senado, el resto de grupos llegamos a porcentajes amplísimos de acuerdo. Somos capaces de acordar muchísimas iniciativas. Yo creo que somos un modelo en el que se deben de ver todos los representantes políticos, ciudadanos, empresariales y sindicales. Y el Partido Popular se debería sumar a este acuerdo. Se lo agradecería, no el Partido Socialista, que seguro que eso no tiene ningún valor, pero sí que se lo agradecerían las españolas y los españoles. Yo les hago desde aquí un llamamiento a que se unen al diálogo y al acuerdo y que aparquen el ruido y la confrontación. Seguimos hablando de acuerdos o de desacuerdos. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice, en el trámite parlamentario de la reforma laboral que aprueba hoy el Gobierno, ¿qué partido puede apoyarles? ¿RC, PNV o CiU? ¿Teme que el Partido Popular vote en contra? ¿Puede imponerse la abstención del resto de los partidos? Nosotros somos un somos un partido, el Partido Socialista, que sé que no está muy bien visto decirlo, pero lo voy a decir. Somos un partido optimista. Somos optimistas porque nosotros creemos en España y creemos en las españolas y en los españoles y creemos en el acuerdo y creemos en el diálogo. Y por eso, hoy, a esta hora, yo quiero creer que vamos a ser capaces de acordar con todos los partidos, incluido el Partido Popular, aunque la experiencia y los datos no animen a creerlo. Pero en todo caso, como los socialistas sí que apostamos porque esa reforma tenga el mayor apoyo posible, hoy también voy a creer en la posibilidad de que se pueda acordar con el Partido Popular. Dos preguntas sobre una misma cuestión. La primera la formula Juanma Romero, del Diario Público. Dice, ¿hasta qué punto es una prioridad para el Partido Socialista que se hable en el Senado, en el Pleno y en el debate de mociones en las lenguas cooficiales? Se barajan más fórmulas, más allá de las que han planteado, el copago de Senado y Parlamentos autonómicos, para hacer frente a estos gastos. Y Luis Ángel Sanz, del Mundo, dice, el PSOE votó a favor de que todas las lenguas españolas se puedan usar en el Senado. Tras un recorte presupuestario brutal y el mayor recorte social de la democracia, ¿sigue pensando el PSOE que se debe gastar €1 en esta medida? Si el coste de la iniciativa se puede obtener de recortar otras partidas, ¿no cree más razonable recortar esas partidas de manera inmediata? Mire, hay dos formas de estar en España. Una entendiéndola y otra no entendiendo a España. Yo soy de las que creo que estoy en el lado de que se entiende a España. Y España no se entiende sin el respeto a sus lenguas. España es un país plural, que tiene señas de identidad distintas, que convergen en una seña de identidad común, que es España. Y de esas señas de identidad, la más importante es las lenguas. El día que todos los españoles vivan en Madrid, vivan en Ciudad Real, vivan en Badajoz, vivan en cualquier parte de España, entiendan que el gallego, el catalán y el euskera también son patrimonio cultural suyo, habremos avanzado muchísimo en la normalidad y todos caminaremos por el camino de entender a España. Lo hemos dicho con toda claridad. Vamos a apoyar el uso de las lenguas en el Senado, porque el artículo 69 de la Constitución española dice que es la Cámara Territorial. ¿Alguien entiende una Cámara Territorial donde no estén presentes las lenguas de los territorios? Sinceramente, yo no lo puedo entender. Dicho esto, estamos en una época de crisis y por lo tanto, todos hemos de hacer esfuerzos para que las medidas que pongamos encima de la mesa no tengan costes extraordinarios. Y a eso se compromete el Partido Socialista. Pero no vamos a abandonar algo en lo que creemos profundamente, y es que el Senado es el espacio para que estén presentes las 17 comunidades autónomas y todas y cada una de sus señas de identidad. ¿Por qué se puede presentar una moción instando al Gobierno a que
haga una infraestructura en Barcelona o en Vigo o en Cáceres, por lo tanto con un enorme contenido territorial, y no podemos utilizar las lenguas que son de todos nosotros. Y hay que hacerlo desde la normalidad, sin intentar falsas confrontaciones. Yo lo decía, mi madre habla en gallego exclusivamente y yo hablo en castellano y no tenemos ningún problema. Y yo viví en Cataluña 7 años y la gente hablaba en catalán, pero cuando yo le hablaba en castellano, como eran conscientes de que no les entendía, me contestaban en castellano. Esta es la España normal que tenemos. Lo demás es mentiras, son falsos debates, son querer hacer ruido. Y a eso no estamos dispuestos los socialistas. Le siguen preguntando desde el diario El Mundo. El próximo pleno del Senado debatirá una propuesta del PP para prohibir el uso del burka, del velo integral. ¿Qué piensa el PSOE de esta medida? ¿Hay que prohibir el uso del burka? ¿Qué votará el PSOE el martes en el pleno del Senado? Mire, antes de entrar en el contenido, y lo voy a hacer de forma muy breve, quiero entrar en la forma en la que entró esa moción en el Senado, porque resulta vergonzosa. Me han escuchado bien. La forma que entró en el Senado resulta vergonzosa. Una senadora del Partido Socialista catalán informó de que iba a presentar una moción para que se regulara el uso del burka. Entendió posteriormente que era un error abrir un debate que iba a generar conflicto, confrontación y que no se iba a hacer desde un diálogo sereno, que es lo que necesitan temas tan sensibles como estos. Y por lo tanto la retiró a las 2 horas. A las 2 horas de haberla retirado, la señora Alicia Sánchez Camacho, secretaria general del Partido Popular en Cataluña, presentó la misma moción. No le voy a poner calificativos a lo que significa tener ese tipo de comportamientos. Me parecen muy graves, porque me parecen populistas, demagógicos y que no buscan la igualdad de las mujeres. Buscan ocupar un espacio, por cierto, desde el catastrofismo una vez más, y desde el ruido y desde la descalificación, como nos tienen habituados. Los socialistas estamos totalmente en contra del uso del burka, porque es un elemento de sumisión de las mujeres. Mucho más que porque sea un problema de identificación, que también, sino sobre todo porque van en contra de la igualdad, de lo que creemos profundamente. Dicho esto, ¿cuántos de ustedes han visto un burka en España? Yo no he visto ninguno. Y me muevo por toda España, por todas las ciudades. Pregúntenselo seriamente. ¿Han visto algunos de ustedes más de un burka, de 2 o de 3? Estoy segura que no. Y por lo tanto, estamos creando un debate de algo que es importante, pero que es casi inexistente. Dicho esto, ¿hay que regularlo? Sí, hablemos de cómo hay que regularlo, pero no lo hagamos desde la imposición. Hagámoslo desde el diálogo, desde el debate sereno, desde la profunda reflexión y con el acuerdo de todos. El Grupo Socialista, la siguiente semana en el Pleno, presentará una alternativa a la moción del Partido Popular. En primer lugar, porque a nosotros no nos va a dar lecciones el Partido Popular sobre igualdad. Y sobre todo, porque esa forma de meter esa moción no se puede consentir, porque esa Cámara es respetable y hay que respetarla. Y también esa forma de hacerlo no demuestra respeto a esa Cámara. Y por lo tanto intentaremos que con el resto de los grupos llegar a un acuerdo y también intentaremos sumar al Partido Popular en ese acuerdo para que la moción y la resolución sea de todos, porque en estas cosas tan sensibles las decisiones han de ser de todos y no de una parte, y para quitar una vez más réditos electorales. Por esa labor nosotros no estamos. Más preguntas de R. Lerchundi. Dice, monumental bronca al presidente Zapatero en el Senado. Propuestas de su grupo en la Junta de Portavoces. Bien, mire, si algo tiene muy valioso el Senado, pero muy valioso, es que es una Cámara donde probablemente, porque haya menor presión mediática, hay una extraordinaria relación entre todos los grupos políticos, lo cual, aunque hoy no esté de moda, es un valor muy importante, porque es el que permite avanzar y avanzar juntos y tomar decisiones en que todo el mundo se siente copartícipe. Y se está rompiendo en los últimos tiempos
y lo tengo que decir alto y muy claro, se está rompiendo por la actitud del Partido Popular, que en cada pleno monta una bronca, descalifica al gobierno, al conjunto del gobierno y de forma muy especial al presidente del gobierno. En la Junta de Portavoces lo que planteó el Grupo Socialista es que volvamos a aquella senda del Senado que todos queremos, que es en la que se debate, se confronta de ideas, se plantean propuestas alternativas, pero no se chilla y se da una imagen deplorable que los ciudadanos no quieren ver de los políticos. Yo espero que en el siguiente pleno esta petición se convierta en una realidad. En todo caso, si vuelve a ocurrir, volveremos a demandar que no ocurra una vez y otra vez. Y ahí estoy segura, no estoy segura, lo afirmo contundentemente, el resto de grupos políticos de la Cámara está de acuerdo porque lo demuestran con su actuación, siempre respetuosa, aunque muchas veces no estamos de acuerdo. Bueno, dos preguntas sobre la misma cuestión. Dice, pasos a dar en el Senado para renovar el Tribunal Constitucional, opinión de su grupo. Luego, ¿cree que la posición del PP, defendiendo a sus dos candidatos, paralizará la renovación del Tribunal Constitucional? Mire, yo espero que cambie la actitud del Partido Popular, porque estamos hablando del Tribunal Constitucional, que es una institución importantísima en un Estado de Derecho y para nuestra democracia. Y, por lo tanto, yo espero que el Partido Popular, por encima de sus inexplicables intereses, se sume a devolverle el crédito que nunca debió haber perdido el Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, espero que reflexionen. En todo caso, sea cual sea la actitud del Partido Popular, una vez que el día 29 de junio finalice el plazo en que las comunidades autónomas tienen que presentar sus nuevos candidatos, una vez que se declaró no idóneo al señor López, propuesto por el Partido Popular, y al señor Campos, propuesto por el Partido Socialista, pediremos que se convoque de forma inmediata la comisión de nombramientos, intentaremos que se puedan elevar 4 nombres al Pleno y tiraremos para adelante. Ya no vamos a permitir más frenos a una renovación necesaria y fundamental. Bueno, y una última cuestión que plantea el director de Servimedia. Dice, perdone, pero al margen de la reforma laboral, hoy solo importa un asunto, el partido de fútbol de la selección española en Sudáfrica. Por su cercanía con el mundo del fútbol, díganos un resultado para hoy. ¿Ganará España el Mundial y se merecerá la cuantiosa prima prometida? Bueno, yo podría decir 4-0, pero como quiero ser generosa, diré 3-1. ¿Se merecen la prima si ganan la selección? Yo, sinceramente, creo que deberían renunciar a la prima. Creo que en una situación de crisis como la que vivimos todos los españoles, todos debemos hacer un gesto al conjunto de las españolas y españoles. Si mi hijo fuera uno de esos futbolistas que estuviera en el Mundial, que algún día estará, yo le pediría que renunciara a la prima. Es más, creo que lo conseguiría. ¿Que renuncien o que bajen la prima? Que renuncien a la prima, porque solamente puede ser esa la fórmula con la que se cuenta. Y, por lo tanto, a mí me gustaría ver a los futbolistas españoles en una rueda de prensa con una amplia sonrisa diciendo: nosotros también aportamos a esta sociedad nuestro grano de arena. Y además sería un buen ejemplo. Y yo creo que estamos necesitados de buenos ejemplos, así que animo a los jugadores de la selección. En todo caso, espero que seamos los campeones del Mundial. Es más, estoy segura que tenemos muchas posibilidades. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ceder la palabra a don Alberto Carbajo, de Red Eléctrica, para que despida este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. Gracias, Antonio. Bueno, simplemente en nombre de British Telecom, de Asisa y de Red Eléctrica, felicitarte por tu intervención y además por el diagnóstico incisivo que nos has hecho de la situación. A lo largo de tu exposición han ido apareciendo los aspectos que te caracterizan en lo relativo a la solidaridad, cuando nos has planteado las necesidades de los avances sociales, de la creación de empleo, de la sensibilidad, diciéndonos que los números estadísticos, detrás de ellos hay familias, que la mayor preocupación
tuya en este momento y del partido, supongo, es el número de personas que han perdido su empleo, de la modernidad también y de tu optimismo, apostando por estrategias de desarrollo sostenible y demás. Es decir, ese optimismo además lo reflejas en tu ofrecimiento, que ojalá se cumpla, de ese guante lanzado para que haya una mayor voluntad de diálogo y cooperación y que para que ningún partido anteponga intereses particulares sobre los intereses globales en un momento como el que estamos viviendo. Muchas gracias, Carmela.